Primera de Juan, capítulo 2. Habíamos dejado en el versículo 17. Hoy vamos a ver versículo 18 al 20. Lo lindo que tiene la predicación expositiva es que uno agarra un libro y debe predicar lo que está ahí. Porque le digo sinceramente, si uno tiene que elegir un tema para predicar, no elegiría en los textos que vamos a ver hoy. El título que le puse a este mensaje son Anticristos en la Iglesia. Pero es palabra de Dios y confiamos en la suficiencia de las Escrituras y este texto está ahí porque Dios quiso que esté aquí. Lo que vamos a hacer un poquito es un poco a modo de repaso para entender y volver otra vez a lo que es Primera de Juan. Primera de Juan fue una carta escrita por el apóstol Juan a iglesias de Asia Menor con el objetivo de confirmar su fe, de dar seguridad de su fe, debido a que, como vamos a ver hoy, ya habían surgido falsos maestros en las iglesias. Lo que tiene esta carta, su estructura literaria, no es secuencial, sino que es cíclica, a modo de una escalera de caracol. Y predominan tres grandes temas que se repiten a lo largo de la carta 3 veces. Hasta el capítulo 2, versículo 27, ya vamos a estar viendo los 3 primeros temas. Y es muy interesante porque esos temas son las pruebas que Juan toma, pruebas objetivas, para dar seguridad de vida eterna a los creyentes. O sea, la idea es, si vos querés saber si sos salvo, Juan da pruebas objetivas. Y da 3 pruebas que ya hemos estado viendo. La primera es, podemos llegar a decir, la prueba moral. Es una prueba moral. O sea, el verdadero creyente tiene una nueva relación con el pecado. Tiene una nueva relación con el pecado. O sea, no es que vive continuamente en el pecado como antes, sino porque Dios es luz, Juan 1.5, primera Juan 1.5, andamos en luz y no andamos en tiniebla. Ahí se ve la consecuencia. Hay un cambio, hay una nueva relación con el pecado. No es que no peca más el creyente, sino que hay una nueva relación con el pecado. Vive en luz y no anda en tinieblas de una manera continua como antes lo hacía. Eso es una prueba moral. Después también podemos llegar a decir la prueba social. O sea, el verdadero creyente ahora ama a Dios. Y por ende, si ama a Dios, la primera Juan pone, ama a sus hermanos, ama a la iglesia. Y también obedece a su palabra. Esa es la consecuencia. Por eso luego vamos a ir viendo de que Juan dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, está todavía en tinieblas. Lo da como una prueba de salvación. Hay una prueba moral, hay una prueba social, y también hoy vamos a ver la prueba doctrinal. Una prueba doctrinal, o sea, es lo que creo. El verdadero creyente cree en el Cristo bíblico y en el Evangelio bíblico. Y eso es muy importante aclarar hoy en día en estos tiempos. El verdadero creyente cree en el Evangelio bíblico y en el Cristo bíblico. Y a consecuencia de eso, por eso permanece en la verdad. Por eso permanece en la verdad. Si ustedes notan del versículo 18 hasta el versículo 27, hay toda una idea central, por así decirlo. Pero hoy vamos a ir solamente al versículo 20. Pero este pasaje lo que nos enseña es que los verdaderos creyentes han creído en el Cristo bíblico y en el Evangelio bíblico, y por eso permanecen en la verdad de la palabra. Y en una iglesia que se predica la verdad bíblica. Vuelvo a reiterar. Este pasaje nos enseña que los verdaderos creyentes han creído en el Cristo bíblico, en el Evangelio bíblico, y por eso permanecen en la verdad de la palabra, en una iglesia que se predica la verdad bíblica. Noten, versículo 18 al 20. Dice, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros.
porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Versículo 20, pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. Lo que vamos a ver hoy son tres afirmaciones, versículos 18, 19 y 20, son tres afirmaciones para permanecer en la verdad y en una iglesia bíblica que nos protegen de los falsos maestros. Tres afirmaciones que para permanecer en la verdad y en una iglesia bíblica que nos protegen de los falsos maestros, porque ese es el contexto que Juan empieza a explicar a partir del versículo 18. Y la primera afirmación está en el versículo 18. Para permanecer en la verdad y en una iglesia bíblica debemos estar advertidos de la llegada de los anticristos. Para permanecer en la verdad del Evangelio y en una iglesia bíblica debemos estar advertidos de la llegada de los anticristos. Versículo 18. En el versículo 19 vamos a ver la segunda afirmación. Para permanecer en la verdad y en una iglesia bíblica debemos conocer la naturaleza de los anticristos. ¿Cómo son? Y la tercera afirmación está en el versículo 20. Para permanecer en la verdad y en una iglesia bíblica, permanecemos en la verdad y en una iglesia bíblica porque el Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Permanecemos en la verdad y en una iglesia bíblica porque el Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Vamos a la primera afirmación, versículo 18. Para permanecer en la verdad y en una iglesia bíblica debemos estar advertidos de la llegada de los anticristos. Noten versículo 18. Juan se dirige con el sustantivo, ¿cómo comienza? Hijitos. Hijitos. Lo que está apuntando Juan acá y lo que denota él es el cuidado pastoral que Juan está teniendo con las congregaciones de Asia Menor. Y él les está advirtiendo. Así como un padre advierte a sus hijos con ciertos tips que constantemente nos quedan grabados en nuestras mentes. Tené cuidado, mirá hacia los dos costados cuando vas a cruzar. No hables con extraños. Cuando llegues a un lugar, avisá que llegaste bien. Juan está teniendo ese mismo tono con las iglesias de Asia Menor. Por eso les nota, dice, hijitos. Les está advirtiendo de un peligro inminente, pero marca también un contraste. Noten cómo comienza el versículo 19, dicen, ellos salieron de nosotros. Constantemente en estos tres versículos Juan va a notar un notado contraste con los anticristos para cuidarlos de ellos. Por eso están las advertencias aquí. Juan está preocupado por animar y darle seguridad a los creyentes que están en las iglesias de Asia Menor, no tanto los que salieron y abandonaron la fe. Los que decían que profesaban y creían en Cristo. Y noten que da una explicación teológica para advertirles y para permanecer en la verdad. Pero que parece que está desconectada de lo que venimos viendo. Miren, dice, hijitos, es la última hora, así como oyeron que el anticristo viene. También ahora han surgido muchos anticristos. Le da tres advertencias teológicas. No solamente teológicas, sino también podemos llegar a decir escatológicas, de lo que va a venir en el futuro. Parece como que Juan da una explicación teológica desconectada porque les está dando escatología. Pero no es así. Porque Juan quiere poner en evidencia lo que ellos han creído. Porque lo que uno cree determina cómo vivimos. Lo que uno cree determina cómo vivimos. Por eso Juan lo pone como una prueba doctrinal. Creer en el Cristo bíblico y creer en el Evangelio bíblico. Si no creemos en el Cristo bíblico y en el Evangelio bíblico, la Biblia dice que una persona no puede ser salva. Y eso se evidencia en su manera de vivir. Por eso está la prueba social, la prueba moral y la prueba doctrinal. Ahora, noten cómo comienza en estas advertencias, en esta explicación teológica, Juan en el versículo
18. Dice, es la última hora. Juan va a detallar y va a dar una explicación teológica aquí, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué hay deserciones en las iglesias de Asia Menor? ¿Y por qué sigue pasando hoy también? Quiere que los creyentes sepan. Bueno, Juan lo que le dice es la última hora, y lo que también está al punto acá es que todo parte del plan redentor de Dios, en lo que le va a empezar a explicar. La pregunta que también tenemos que hacernos es, ¿dónde estamos en ese plan? ¿En qué época? Noten versículo 18, dice que es la última hora. Y esa frase, esa última hora, solo aparece en el Evangelio de Juan y en los escritos de Juan. O sea, es una frase muy juanina, por así decirlo. Es la última hora. La frase literalmente en el idioma original significa la hora final ya es, haciendo del orden de palabras una expresión enfática. Ya la última hora es. Y ya lo había anticipado Juan, noten, capítulo 2, versículo 8, dice, por otra parte, primera de Juan, capítulo 2, versículo 8, dice, por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando, dice Juan. Solo Juan cita esa frase, pero el concepto de la última hora permea por todo el Nuevo Testamento. Es llamado también los últimos días. Note, primera de Timoteo, no lo busquen, lo tengo acá, primera de Timoteo 4:1. Pablo le dice a Timoteo que el Espíritu dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. En los postreros días. Segunda de Pedro, también en un contexto de falsos maestros, dice ante todo, segunda de Pedro 3:3, sepan esto, dice, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, y miren lo que dicen los falsos maestros, dice Pedro, ¿dónde está la promesa de su venida? Burlándose de la segunda venida de Cristo, en un contexto de falsos maestros. Pero Pedro también nota ahí los últimos días. El último día, los últimos tiempos, se trata de un periodo, hermanos, de una era que fue inaugurada, pero que todavía no ha sido culminada. Fue inaugurada con la encarnación y la venida de Cristo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, el cumplimiento de los tiempos, dice la Reina Valera, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y Hebreos 1:1 es Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, Hebreos 1:2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. O sea, cuando la Biblia dice que es la última hora, cuando dice que son los últimos días, los últimos tiempos, es el periodo de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Esos son los últimos días. Y eso es lo que Juan está marcando acá. Estamos en el último tiempo, estamos en la última hora. Y eso es parte del plan redentor de Dios que se está ejecutando. Por eso Sergio decía, ¿no? Y en su oración, tenemos que tener conciencia, y el Señor lo dijo en Mateo 24, estamos en los últimos tiempos. El plan redentor de Dios se está ejecutando. Pero también está el plan satánico. Noten versículo 18, por favor. Dice, es la última hora, y así también oyeron que el anticristo viene. Que el anticristo viene. ¿Notaron la gramática del versículo 18? Dice, el anticristo, singular, viene. Y luego dice, ahora han surgido muchos anticristos, plural. Hace una diferenciación ahí. Primero dice, el anticristo viene. Nosotros sabemos, por las Escrituras, que esa persona va a venir. Pero notaron que no dice vendrá, viene. O sea, ya está en acción.
La Biblia ya lo da como un hecho. Esto va a pasar, esto va a venir, esto va a ocurrir. El anticristo viene. Es muy interesante que también este término, el anticristo, solamente es usado en Juan. Pero también a razón de los últimos días, el último tiempo, la última hora, también permea en todo el Nuevo Testamento esta enseñanza de el anticristo. Porque noten lo que dice el versículo 18. Así como oyeron que el anticristo viene. ¿De quién oyeron estas personas? Bueno, el apóstol Pablo, hace 40 años atrás, escribió la carta a los tesalonicenses. Quiero que me acompañen a 2 Tesalonicenses capítulo 2, por favor. Pablo da mucho más luz acerca de esta persona que es el anticristo. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 1 al versículo 12. Pero también noten el tono del apóstol Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. Les está advirtiendo Pablo acá a la iglesia, a los tesalonicenses. Le está hablando a creyentes. Ni se alarmen, dice. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie los engañe. Otra vez les está advirtiendo, en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, dice, y sea revelado, y ahí aparece el hombre de pecado, así lo nombra Pablo, el hijo de perdición. ¿Y qué hace esta persona? Este se opone, versículo 4, y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, dice, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado del medio, dice. Entonces será revelado ese impío, otra vez, el anticristo, a quien el Señor, miren esto, es precioso esto, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad, el Evangelio, para ser salvos. Por esto Dios, no Satanás, les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad. ¿Por qué no creyeron en la verdad? Sino que se complacieron en la iniquidad. Amaron más sus pecados que la verdad que Dios les estaba enseñando. Por eso Juan, volvamos a 1 Juan 2:18, le dice, ustedes oyeron esto. El apóstol Juan ya les había advertido a la iglesia primitiva y ellos sabían de lo que se estaba hablando. Y también lo vimos recién en Mateo capítulo 24, de los mismos labios del Señor Jesús. Habrá muchos falsos cristos. Esta persona, porque es una persona, el anticristo viene, va a ser un líder religioso, político, muy poderoso, que va a surgir en la gran tribulación, que va a hacer un pacto con Israel, que va a entrar al templo y se va a hacer pasar por Dios. Y luego dice que va a perseguir a su pueblo como nunca, al pueblo de Dios como nunca antes lo hubo. Por eso en Mateo 18, huyan, dice, corran. Y el Señor Jesús lo llama la abominación desoladora, trayendo esa enseñanza de Daniel capítulo 9 del profeta Daniel. El Señor Jesús usando el Antiguo Testamento para argumentar lo que va a pasar.
Pero noten también acá en Juan, que es único de Juan, también él lo nota, capítulo 2, versículo 22. Ahí nomás, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, dice. Capítulo 4, versículo 3 de 1 Juan. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La palabra anticristo es una palabra compuesta que significa en contra de o en lugar de. Y eso es lo que va a caracterizar a este hombre. El plan satánico en su máxima expresión, que se va a oponer a todo lo que se llama Dios, como dice Pablo en los Tesalonicenses, y se va a entrar al templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, reclamando adoración, diciendo que Él es Dios, en lugar de Dios. Satanás tiene un plan, es la última hora, y eso va a culminar con la aparición de este personaje literal que va a venir y que las Escrituras enseñan. Y Juan les está advirtiendo a estos hermanos. En Apocalipsis capítulo 13 vemos su máxima expresión también, pero también vemos su final en Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20, cuando el Señor viene en su segunda venida. Y hermanos, mi intención tampoco, yo veía esto y leía, no es solamente transmitirles datos escatológicos a ustedes, poder saciar una curiosidad, porque todos queremos saber lo que va a pasar, pero la intención de la Biblia cuando da eventos escatológicos no es para información, sino es para transformación. Y que veamos y que seamos conscientes en el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Realmente. A veces mi temor y mi miedo muchas veces es que nos acostumbremos a este tiempo que estamos viviendo como iglesia. Porque esto es un texto en el cual está hablando de los falsos maestros, y gracias a Dios hoy en la iglesia creo que nunca hubo y salió un falso maestro de aquí. Pero la Biblia nos está advirtiendo que para permanecer en la verdad y en el evangelio bíblico debemos estar advertidos de estos. Esto pasa, hermanos. Y muchos de ustedes son testigos de que han venido de una iglesia donde no se enseñaba la verdad bíblica. Y eso afectaba a tu manera de vivir también. Son advertencias para que estemos firmes en la verdad. Y también me temo, no porque soy profeta, sino porque la Biblia lo dice, que quizás aquí hay personas que están sentadas y que ya está el germen de la apostasía en sus corazones. La apostasía, lo que la Biblia dice es personas que reciben la verdad de la palabra de Dios, que cantan la verdad de Dios, que escuchan la verdad de Dios, que sirven a Dios, pero que luego se apartan de la fe. No porque la tuvieron, sino porque nunca la tuvieron, por eso se van. Eso es la apostasía. Personas que reciben la verdad, que fueron, como dice Hebreos capítulo 6, iluminados, pero que no conocen al Señor. Y tarde o temprano se manifiesta lo que son y se van de lo que una vez dijeron profesar. Yo no veo tu corazón. Por eso debemos permanecer firmes en la verdad. Y Satanás usa una estrategia ya no como quizás el primer siglo donde perseguía a los creyentes y iban a ser devorados por los leones. Su estrategia hoy es la mentira disfrazada de la verdad. Siempre lo ha hecho. Pero noten el versículo 18, Juan sigue dando esta explicación teológica y estas advertencias. El anticristo viene, o sea, ya lo da como hecho, que esto va a pasar. También ahora, dice, ahora han surgido muchos anticristos. Ahí usa el plural. Surgen anticristos en la iglesia y ese es el punto. Quizás hoy aquí, como les dije, nuestra iglesia local y la iglesia con la cual oramos y nos relacionamos no es muy habitual, no escuchamos tanto de falsos maestros, pero sí que están por todas partes.
Y ahora quiero decirles algo, hermanos, también. Los falsos maestros, la falsa enseñanza, no entra con un tridente en la mano y diciendo soy un falso maestro. Hoy en día usan saco, usan corbata, usan la Biblia. La mal usan. Y ahí está el peligro. Y ahí es donde nosotros debemos que estar advertidos. Estas personas ya estaban dentro de las congregaciones, dentro de la comunidad de la iglesia de Asia Menor. Y hoy también lo siguen estando. Por eso Jesús, como leyó el hermano Sergio, Mateo capítulo 24, dice, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la de la consumación de este siglo? Dicen los apóstoles. Jesús le respondió, tengan cuidado otra vez, lo mismo que Pablo y lo mismo que Juan les está advirtiendo a los creyentes, a sus discípulos en sus contextos. Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Lo que Juan está argumentando y le está dando una explicación teológica, que en los últimos días lo que se va a evidenciar es la proliferación de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Y eso pasó en el primer siglo, en el contexto de Juan, y hoy en su máxima expresión. Prendan internet nomás y vean. Ustedes saben de lo que les estoy diciendo. Ahora, lo que tenemos que entender, iglesia amada, y esto es crucial, muchos, lo que también les quiero decir es que los anticristos acá son llamados por Juan por falsos maestros, que salieron, que vamos a ver al versículo 19. Pero también para aplicarlo hoy, un anticristo es una persona que no cree en el Cristo bíblico y no cree en el Evangelio bíblico. Eso es un anticristo. Lo que tenemos que entender, y también es crucial para nosotros, que los falsos maestros, los anticristos, no están en contra de Cristo, si usted los escucha hablar. No vienen atacando a Cristo y a su palabra. Ellos dicen, yo amo a Jesús. Yo leo la Biblia. Yo amo la iglesia. El punto está es que redefinen al Cristo bíblico y al Evangelio bíblico. Ese es el punto. O sea, piensan y enseñan lo que las Escrituras no dicen de cómo es el Cristo bíblico y el Evangelio bíblico. Toda persona que no enseña el Cristo bíblico y el Evangelio bíblico es un anticristo. ¿Y cómo sabemos que es un anticristo? Porque tenemos que conocer la verdad. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso en 2 de Juan el apóstol le dice, no tengo mayor gozo que esto, que mis hijos andan, ¿en qué? En la verdad. Permanecer en la verdad. Noten lo que dice el versículo 22. Ahí nomás. ¿Quién es el mentiroso? Dice Juan, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Eso es lo que estaban enseñando estas personas. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Versículo 26. Les escribo, dice Juan, estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. ¿Con respecto a quién? A Cristo. Así como el anticristo se opondrá y se hará pasar por Dios, y se opone, está en contra de Cristo, y se hace pasar por Cristo, estos anticristos tienen ese mismo espíritu, ese mismo pensamiento, esa ideología, esa es la idea. Y eso ya está dentro de las iglesias, dice Juan. Por eso es la advertencia. Como un padre a un hijo, como un pastor que se preocupa por la salud espiritual de las almas.
Y en estos tiempos que Juan está escribiendo, muchos saben acá, ya lo hemos dicho varias veces, estaban los gnósticos, que creían que tenían un conocimiento intelectual altísimo con Dios, pero no creían que Jesús sea humano. No creían en la encarnación de Cristo. Y en los tiempos de Juan había una persona que se llamaba Cerinto. Muchos han leído quizás. Eso lo cuenta Ireneo, ¿no?, en contra de las herejías. Y habla que Cerinto predicaba el gnosticismo. Y muchos dicen la historia, esto no está en la Biblia, que una vez Cerinto estaba en un baño y le advierten al apóstol Juan que Cerinto estaba ahí. Y él dijo así: prefiero hacerme pis, pero no compartir baño con ese hereje. Y Cerinto creía en Cristo. Pero miren, le voy a decir lo que él creía. Él dice que Jesús, humano, fue adoptado por el Cristo divino en el bautismo. Dice que Jesús humano fue adoptado por el Cristo divino en el bautismo, pero que se separaron antes de la crucifixión. Cristo humano, Cristo divino. No es lo que la Biblia enseña. Por eso noten lo que dice 1 Juan capítulo 4. Amados, no crean a todo espíritu. Cuando habla Juan de espíritu, habla de persona. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí está Juan argumentando y atacando la herejía de los gnósticos. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Ellos también decían que la salvación solamente se logra a través del conocimiento. Por eso viene la palabra gnosis, de gnósticos, conocimiento. No por la fe solamente en Jesús. O sea, una incorrecta cristología, quien es Cristo, el Cristo bíblico, te lleva a una incorrecta soteriología, la doctrina de la salvación. Y eso es grave, hermanos. Está en juego la salvación de las almas. Por eso Juan era tan categórico. Por eso la Biblia es tan categórico con los falsos maestros. La evaluación adecuada de la pecaminosidad del hombre y la evaluación correcta de la naturaleza de Cristo como el Dios hombre son el corazón de la fe cristiana. El apóstol entendía que una errónea visión de Cristo lo llevaría a la condenación eterna, si no se arrepentían y si no lo corregían. Tan aterradoras consecuencias ponen el asunto en negro o blanco. No hay término medio. Los falsos maestros de la fe niegan la verdad acerca de Cristo, revelando a sí mismo como anticristos. Por eso la advertencia de Juan llama a la vigilancia y a la fidelidad de la verdad bíblica. Yo te hago unas preguntas. ¿Nos estamos dando cuenta realmente en el tiempo que estamos viviendo? No estoy hablando del tiempo cronológico, sino en la era que estamos viviendo. Si Juan ya dijo es el último día, los últimos tiempos, ya pasaron 2000 años. ¿Te das cuenta de la importancia de lo que crees va a afectar tu eternidad? ¿Tenemos realmente discernimiento de lo que escuchamos y de lo que leemos? Pero veamos la segunda afirmación. Para permanecer en la verdad y en una iglesia bíblica debemos conocer la naturaleza de los anticristos. Versículo 19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Luego de dar una explicación teológica, estamos en la última hora, el anticristo viene, surgen muchos anticristos. Juan pasa a dar como una explicación práctica aquí, a consecuencia de eso. Porque estos falsos maestros y personas que profesan ser cristianas salen de las congregaciones. Por eso le puse para permanecer en la verdad y en una iglesia bíblica. Les hago unas 3 preguntas que también yo me hice cuando estaba estudiando al texto. Noten versículo 19. ¿Quiénes salieron? Dicen, ellos salieron de nosotros. Segunda pregunta, ¿de dónde salen? Y tercera pregunta, ¿por qué salen? ¿Quiénes salieron? ¿De quién viene hablando el versículo 18? De los anticristos. En este contexto son los falsos maestros. ¿De dónde salen? Porque noten el texto, dice, ellos salieron de nosotros. Y ahí no es como un bebé que sale de una madre físicamente. ¿De dónde salen? De las iglesias. ¿Y por qué salen? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ellos salen porque lo que se enseña en la iglesia es contradictorio a lo que ellos creen y enseñan. Por eso salen de una iglesia, de las iglesias de Asia Menor, que Juan les está dirigiendo. Recuerden, Juan está apuntando a la iglesia de Asia Menor por excelencia, de la iglesia de Éfeso. Era como una iglesia madre. Juan le escribe a ellos y de ahí la idea era que fuera a todas las iglesias se leyeran estas cartas. Noten el texto, dice, ellos salieron de nosotros. La palabra salir significa, no hace falta explicar mucho, pero en el original es ir afuera, alejarse, escapar. El primer salieron tiene que ver con su ubicación física. Físicamente se fueron de la comunidad. Ahora, la forma del verbo en el original está indicando que ellos no dejaron las congregaciones por una disciplina eclesiástica, que es una forma también de salir de la iglesia. Mateo capítulo 18. Si alguien peca contra ti, ve tú y él solo, repréndele. Si no te oye, lleva 1, 2, 3 testigos. Si no te oye, dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Se lo saca de la comunión. Pero el tiempo verbal no está hablando de eso, sino que habla de que fue por una decisión propia. Ellos salieron por su propia voluntad. La segunda palabra, noten, versículo 19, pero en realidad no eran de nosotros. No habla de su ubicación física, sino habla de su carácter y su naturaleza. O sea, la idea es salieron de nosotros físicamente, hacia afuera, porque no eran de nosotros espiritualmente. Habla de su condición y su naturaleza. Juan es categórico. Dice, no, se fueron los hermanos porque quisieron irse. Se fueron porque no eran de nosotros. O es negro o es blanco. Ahora, ojo, hago una aclaración. Porque este texto puede ser muy mal interpretado. Hay hermanos que salen de iglesias bíblicas donde se predica el verdadero evangelio por diversos motivos. Puede ser te puedes mudar, puede ser porque puedes estar en desacuerdo mismo con el liderazgo por algo. Eso ha pasado, pasa y seguirá pasando. Eso no significa que el que se va, podemos usar este texto nosotros y decir, mira, se fue de acá porque no era de nosotros y le decimos que bueno, es un incrédulo. No es el sentido del texto ese. No es el contexto. El contexto son los falsos maestros. Muchos usan este texto
para pegarle a los verdaderos creyentes que se van de sus congregaciones, porque no están de acuerdo con ellos. ¿Se entiende? Pero no es lo que el texto está diciendo. No es el sentido del texto. Y Juan da la razón, noten, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ello está mostrando que los que salen dan evidencia de que no son salvos, porque si hubieran creído en la verdad, hubieran permanecido, se hubieran quedado. Ahora, escuchen esto, lo más trágico de esto es que las personas que salen no dicen, yo no soy cristiano. Salen y siguen su mala teología de quién es Cristo y el verdadero evangelio y buscan una iglesia acorde a lo que ellos creen. Pero noten también el claro contraste que Juan hace en este versículo, porque 5 veces usa nosotros, y es ellos. Y en el versículo dice, pero ustedes, dice. Siempre hace un contraste entre los verdaderos creyentes y los que no son creyentes. Pero los que no son creyentes están dentro de la iglesia. En este contexto son falsos maestros. Pero hoy día también pasa eso. Por eso la palabra permanecer significa quedarse en un lugar. Figuradamente, permanecer en un ámbito. Mantenerse en contra de la oposición. Resistir, mantenerse firme, quedarse quieto, permanecer, aguantar, estar vigente. Eso significa permanecer. También aclaro el otro ejemplo. El hecho de que estés en una iglesia bíblica que predica el verdadero evangelio y la verdad bíblica y el Cristo bíblico no te hace creyente. Mateo capítulo 7 habla de eso. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no hicimos esto y no hicimos otro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que el texto está enseñando como una evidencia de salvación es que la persona permanece, se queda, resiste, vigente a la enseñanza bíblica y al Cristo bíblico. ¿Cuándo? Siempre. Ustedes saben, el pastor siempre cuenta, ¿no? Nosotros nos criamos con un grupo de muchachos. Dios nos salvó en un contexto de fútbol, de recitales, de pecado. Y cuando nosotros nos convertimos y le fuimos a decir a ellos lo que nos había pasado, ellos automáticamente nos desterraron. Ellos no podían creer que los traicionábamos, por así decirlo, por personas que no conocíamos, que era la iglesia. Empezamos a congregar en esta iglesia, no aquí, sino en Parque Quirno. El otro día pasé por el trabajo, está pintado de azul, me trajo recuerdos cuando empezamos a venir ahí. Y hace muy poco tiempo pudimos contactarlo otra vez con ellos. Y bueno, a través de un fútbol, otra vez comer algo, nos sentamos a comer y empezamos a charlar. Guille estaba también ahí. Y bueno, uno empieza a contar, bueno, ¿qué te pasó en estos años? Soy esto, tengo tantos hijos. Y en un momento dado, unos de ellos nos preguntan, ¿y ustedes siguen yendo a la iglesia? 30 años pasaron casi. Sí, le dije yo. Y me acuerdo latente que me dijo uno, ¿no se les pasó? No. Porque no es una religión. No es algo que nosotros decimos ir a un lugar físico. Conocimos a Cristo. Él conquistó nuestro corazón. Él nos dio vida nueva y conocimos a la persona más maravillosa que hay. ¿Cómo lo vamos a dejar? Y sin darme cuenta le estaba enseñando lo que es permanecer. Es quedarse, es persistir, es seguir a Cristo. Por eso Juan capítulo 15, lean.
¿Cuántas veces aparece la palabra permanecer? Yo soy la vid de los pámpanos. Sin mí ustedes nada pueden hacer. No es que permanecemos porque somos capos, no, sino porque seguimos al Señor y queremos amarles, glorificarles y seguimos pecando. Pero Él transformó nuestro corazón. Por eso un comentarista dice, con respecto a este versículo 19, Juan cree que si hubieran sido verdaderos miembros de la iglesia, habrían permanecido en ella. Si alguna vez habían hecho una confesión de fe, esta había sido vacía, porque se fueron. Es de esperar que una persona que hace una confesión genuina persevere en su fe. Aunque en otros pasajes Juan advierte a sus lectores contra el peligro de la falta de perseverancia. Cuando una persona se aleja de la iglesia, se hace evidente la falsedad de su fe. Como dice Sugel Michelén, el primer síntoma de la apostasía, que una persona recibe la verdad, dijo creer la verdad, pero se aleja, pero no se aleja físicamente, sino que se aleja porque nunca tuvo esa fe, es que comienza a dejar a la congregación. Por eso Hebreos dice, mantengámonos firmes, no dejando de congregarnos. Saben que en la semana veía algunos eslogan de denominaciones. Y saben que la mayoría de estos, si usted le pregunta, ellos dicen que son creyentes. El más conocido es pare de sufrir. ¿Lo escucharon? Hay otra que decía, una iglesia para gente que no va a la iglesia. Es llamada una iglesia cool, moderna. La gente no quiere ir a la iglesia hoy. Entonces está la iglesia cool. Otra decía, bienvenido a casa. ¿Se imaginan, Juan, con todo este contexto? Otro decía, donde los sueños se hacen realidad. O no, diría yo. Cristo, la solución. Ahora, ¿la solución de qué? Pero también, estos son muy evidentes, quizás también hoy puede haber iglesias donde no se confronta el pecado por temor. Iglesias donde la psicología es predominante, la Biblia no es suficiente, entonces la gente tiene que ir al psicólogo. La Biblia no es suficiente y autoritativa. Iglesia donde se siguen normas y leyes impuestas por hombres. Miren si Juan pusiera eslogan con lo que estamos viendo. La iglesia de los últimos tiempos. La iglesia donde surgen el anticristo y enseña, dice. Donde están los anticristos y donde no todos son verdaderos creyentes. ¿Quién iría a esa iglesia? Pero esa es su naturaleza. Por eso salen y no permanecen. La única condición es permanecer en la verdad, hermanos. Es la única norma para los creyentes, permanecer, permanecer, permanecer. Aún ante la oposición satánica, permanecer. Si te hicieran un examen, ¿pasarías la prueba doctrinal? ¿Crees en el Cristo bíblico y en el Evangelio bíblico? Y eso trae consecuencias de transformación en tu vida. ¿Realmente lo que crees va en sintonía con las Escrituras o es tu propio punto de vista? ¿Estás realmente en Cristo o estás solamente físicamente en la iglesia? ¿Cuál realmente es tu verdadera condición?
Ahora también para creyentes, ¿no? Esto aplicado, ¿no? ¿Cuánto valoramos realmente nuestra iglesia local? Cuando vamos a una reunión casera, o a Noso, o a una reunión de oración, ¿entendemos que estamos afirmando lo que hemos dicho creer? No es solamente ir físicamente. ¿Consideras la importancia de la verdad enseñada como vital para tu alma? Y notemos la tercera afirmación. Versículo 20. Permanecemos en la verdad y en una iglesia bíblica porque el Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Versículo 20. Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, pero ustedes, notado y notable contraste con el versículo 19, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Y es una afirmación preciosa, hermosa, porque nos da confianza a todos los creyentes. También creo que esta palabra unción es muy mal interpretada hoy en día también, ¿no? Pero Juan acá lo que está enseñando y está enfatizando, la palabra unción, quiero decirles, significa crisma en el original, la palabra. Literalmente significa ungüento o aceite. Pero lo que Juan está usando acá es, de modo figurado, aplicándolo al Espíritu Santo de Dios, a la tercera persona de la Trinidad. Pero recuerden siempre el contexto acá. Ellos creían que tenían una relación con Dios, un conocimiento secreto, especial, visión trascendente, hasta una, podemos llegar a decir, una experiencia esotérica. Pero también es muy importante entender que en el antiguo pacto, la palabra unción era apuntado a alguien apartado y empoderado para cumplir una función. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, los sacerdotes fueron ungidos. En 1 Samuel 16:13, David fue ungido cuando fue rey. Y en 1 Reyes 19:16 también los profetas fueron ungidos. O sea, los profetas, los reyes y los sacerdotes en el antiguo pacto eran ungidos y la señal era que eran ungidos con aceite. Dios los estaba apartando y los estaba empoderando, por así decirlo, para cumplir esa función. Ahora, en el Nuevo Testamento, es muy interesante, Jesús nunca fue ungido con aceite. Simplemente fue ungido con aceite cuando se le mostraba amor y devoción hacia él. ¿Recuerdan la mujer adúltera en la casa de Simón en Lucas capítulo 7? Pero él no fue ungido con aceite como los profetas, como los sacerdotes y como los reyes. Porque él es el profeta, el rey y sacerdote. Pero sí lo que la Biblia enseña es que él fue ungido por el Espíritu Santo. Cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 6, donde dice que el Señor ungió a su siervo. Y ahí habla para dar el evangelio a los oprimidos. Y esa profecía el Señor la usa en Lucas capítulo 4, cuando enseña en una sinagoga y dice, hoy se cumplió esto. Y lo aplica a él. O sea, él no necesitaba ser ungido con aceite para ser rey, profeta y sacerdote. Porque él es el rey, el profeta y el sacerdote por excelencia. Pero acá lo que Juan está haciendo es dándole una afirmación categórica a todos los creyentes, porque en el antiguo pacto no era para todos. Ahora, noten el versículo 20, ustedes, no dice alguno, ustedes tienen la unción del Santo. En Juan capítulo 14 el Señor le dijo a sus discípulos, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que
les he dicho. Noten el versículo 27. En cuanto a ustedes, del capítulo 2, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Lo mismo que está diciendo Juan capítulo 14 del Señor. Porque el Espíritu Santo no es un ente, es una persona. Es la tercera persona en la Trinidad. Y Él dice que lo va a guiar y lo va a enseñar con todas las cosas. Ahora, ¿cómo lo hace de una manera práctica? Con las Escrituras. Por eso, Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en todos y sé lleno del Espíritu Santo, Efesios 5, 18, en la Biblia es prácticamente lo mismo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está llena de la palabra. El Espíritu Santo obra en la iglesia a través de su palabra. Convence de pecado a las personas, de pecado, de juicio y de justicia, dice Juan capítulo 6, versículo 14, 6, perdón. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, pero ¿qué? Con la palabra. ¿Cómo ilumina y nos da entendimiento? Y nos abre el entendimiento con la palabra. Ahora, lo que está diciendo Juan es, si somos realmente genuinos creyentes, tenés la unción, por así decirlo, del Espíritu Santo. Todos los creyentes. Todos, no algunos, todos. Fuiste sellados en el momento de la salvación con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo mora en ti. Y si mora en nosotros, se cumple la profecía de Ezequiel capítulo 36, donde dice que el Espíritu va a cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Y si me temerán y andarán en mis mandamientos. El Espíritu Santo nos va a llevar a una vida que quiere glorificar a Dios. Un amor por su palabra. Una semejanza a Cristo. No es un ente, es una persona que mora en nosotros y estará en nosotros, dijo el Señor. Y nos ayuda a entender las Escrituras. Y cuando más estamos en las Escrituras, más el Espíritu Santo actúa en nosotros. La unción del Espíritu Santo, dijo un autor, en enseñar, dice, es enseñar lo que el don del Espíritu Santo es el medio suficiente para capacitar a los creyentes con el conocimiento de la verdad. No necesitan un conocimiento especial de lo que se jactaban los gnósticos. Tenemos a la tercera persona de la Trinidad, si sos creyente genuino, morando en tu vida. Es precioso eso. Como el Señor fue ungido por el Espíritu Santo. También el verdadero creyente lo es. Mora y estará, nos guía, nos capacita. Y también, hermanos, sin el Espíritu Santo es imposible hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a iluminar. Saquemos al Espíritu Santo de la iglesia y es solamente un club. Pero Juan acá hace una afirmación categórica. Ustedes tienen la unción del Santo en el contexto de los falsos maestros. Él los va a guiar, Él los va a ayudar a discernir. Y esto es aplicado a muchos de ustedes que hemos escuchado y hemos hablado, que han salido quizás de una iglesia donde no se estaba predicando el verdadero, al Cristo bíblico y al Evangelio bíblico. Y ustedes empezaron, porque tienen el Espíritu Santo, a oler, husmear diciendo, esto no está bien. Esto no está acorde a las Escrituras. En las semanas leíamos y escuchamos un video que nos mandaron como tarea y me impactó. El doctor Carson hablaba de eso. Y decía, ¿cómo te das cuenta que hay un error? Y él decía, una persona, un anciano, que tiene 90 años y que leyó la Biblia 30 años, se da cuenta fácilmente, dice. ¿Por qué? Porque lee la Biblia. Impresionante. Porque empieza a tener discernimiento de lo que la Biblia dice y hay cosas que, esto no está bien. Y eso lo hace la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, pero con las Escrituras. Pero para finalizar, ¿no?
Vimos afirmaciones para permanecer en la verdad en una iglesia bíblica. Vimos la advertencia de los falsos maestros. Vimos la naturaleza, que realmente no son creyentes. Por eso salen de una iglesia que se enseña la verdad. Pero también vimos que el verdadero creyente tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, que lo guía, que lo capacita y que nos da discernimiento. Eso solamente aplica a un creyente, a una persona que está en Cristo, a una persona que ha conocido al Cristo de las Escrituras. Una persona que no conoce a Cristo de las Escrituras no tiene esa capacidad. La Biblia dice que está muerto en delitos y pecados. La Biblia dice que si no se arrepiente y cree en el Cristo bíblico, que es el Salvador, es el Mesías, que vino a este mundo, se hizo carne. Por eso Juan dice que habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Vino a morir por los pecadores. Vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Quiénes? Todos nosotros. Por nuestros pecados. Pero nosotros, en nuestro orgullo como hombre, intentamos llegar a Dios por nuestros medios. No te atrevas a ir a Dios por tus propios medios. No te atrevas a ir a Dios por tus propias obras. Son trapos de inmundicia, dice la Biblia. Porque las obras que vos puedas hacer, sea lo que sea, ser buena persona, no decir malas palabras, ser un buen esposo, hasta leer la Biblia, no te salvan. Cristo salva. Su sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados es lo que sangra. Es el único antídoto. Y la Biblia también dice que hay dos maneras de pagar el pecado. Lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, muriendo en lugar de todos nosotros, siendo el sustituto, o lo pagás en un infierno merecedor y real y absoluto. Porque la paga del pecado es muerte. Y si morís y no estás en Cristo, todos esos pecados Dios te va a castigar. Y vas a sufrir por la eternidad separado de Dios, como dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Pero Dios quiere darte el perdón de los pecados a través del único medio que es la persona de Cristo, de confiar en Cristo, de abrazar a Cristo, de entender quién es Dios y quién somos nosotros, a través de su obra sustitutiva. Hoy puedes venir a Cristo en perdón de pecados, buscando la salvación de tu alma y conocer a la persona más maravillosa, más asombrosa, que te dice, ven a mí, y todos tus pecados serán perdonados. Si confías y crees y te arrepentís de tus pecados. Y crees que Él murió, pero también resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, esperando como vimos también. Va a venir a juzgar al mundo, al pecado, a Satanás. Y al final de todo, Él va a ser glorificado y Él reinará por siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, como decíamos, son textos que quizás no elegiríamos, pero tú lo has puesto aquí, Señor. Es tu revelación. Con un propósito y, Señor, estoy seguro que has hablado, porque hablaste a mi corazón y también me has exhortado. Y, Señor, por favor, te pido que, Señor, realmente podamos entender y ser conscientes, Señor, de que cada día físico que pasa, tu plan redentor se está cumpliendo, Señor. Estamos en la última hora. Pero también eso nos debe llevar a evaluar cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo para nosotros mismos o realmente estamos conscientes, Señor, de que estamos aquí con un propósito en la tierra. Como iglesia, como creyentes. Estar firmes en tu verdad, Señor, ante el ataque satánico de los falsos maestros, los falsos cristos, los falsos profetas, los falsos apóstoles. Señor, por favor, ayúdanos. Y como también decíamos, Señor, si hay personas aquí que ya está el germen de la apostasía en su corazón, ten misericordia de ellos, Señor. Señor, que el tiempo no se acabe
Señor, y que realmente tu paciencia los alcance, Señor, y puedan ver realmente su necesidad imperiosa de ir a Cristo, el único sustituto por el pecado, Señor. Su sangre preciosa es la única que limpia el pecado. Señor, ayúdanos como iglesia a permanecer en la verdad, a no creer, Señor, por orgullo de que ya estamos exentos de todo, a ser fieles, a seguir meditando y estudiando y estando en las Escrituras, Señor, a discernir el error. Señor, por favor, alejanos de estos hombres perversos. Y si un día pasa, Señor, que tú lo permitas en tu soberanía, que estemos preparados. Y si alguien también aquí, Señor, se para en este púlpito y no predica lo que tu palabra dice, que también la iglesia sepa reconocer eso. Señor, por favor, danos discernimiento y gracias porque tenemos la unción del Santo, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, que nos guía, que nos enseña, que nos da discernimiento, que nos ilumina la mente para entender la Biblia. Pero también, Señor, tú obras en base a eso si abrimos la palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces pasan días sin ni siquiera leer la Biblia. ¿Cómo el Espíritu Santo va a obrar? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.